Muy buenos días, un saludo de Marco. Apáticos. Amigos, este video que hago lo hago para crear conciencia de lo que verdaderamente está pasando en México y que las personas en este país ya se deben de poner a reflexionar y a pensar de que si están con México o en contra de México. Porque lamentablemente actualmente hay muchas personas que se dicen mexicanos, pero que verdaderamente no aman a México, pues son personas apáticas que verdaderamente no hacen nada por el país y que verdaderamente con apáticos, inútiles y cobardes ni a la esquina. Porque tenemos que pensar, amigos, y reflexionar que la apatía es una enfermedad psicológica y mental que le ha hecho mucho daño tanto a México como a nivel mundial. Entonces, los apáticos están viendo la situación de México y verdaderamente no hacen nada, no hacen absolutamente nada, no reclaman nada, no protestan en nada, no levantan la voz en nada, no hacen nada, no defienden sus derechos y sus garantías como ciudadanos en nada, no aportan nada, no reclaman nada, no protestan en nada, no alzan la voz en nada y no hacen absolutamente nada. Entonces, con apáticos ni a la esquina, porque las personas se deben de poner a reflexionar que la apatía ya es una enfermedad psicológica y mental que le está haciendo mucho daño a México y que no podemos seguir teniendo personas apáticas y apáticos que no hacen nada por México. Entonces, amigos, si tú te dices mexicano y tú te dices que amas a México, pero si verdaderamente estás viendo la situación de México y no haces nada, pues eso es y quiere decir que no amas a México. Porque si nos damos cuenta, amigos, actualmente con este dictadorzuelo comunistoide que actualmente ostenta el poder en México, pues verdaderamente está destruyendo al país y las personas no hacen absolutamente nada. Entonces, esta persona que actualmente tiene el poder en México ya tiene casi 2 años y verdaderamente no ha hecho nada por el país, no ha construido nada, no ha creado carreteras, escuelas, universidades, infraestructura, desarrollo económico, industrial y mucho menos social y económico. Entonces, amigos, ya las personas se deben de poner a reflexionar qué es lo que verdaderamente quieren para México. Porque este dictador suelo comunistoide que actualmente tiene el poder en México, pues lamentablemente está destruyendo a México y eso no lo podemos permitir. Entonces, amigos, las personas tienen que tomar en cuenta que ya deben de levantar la voz y defender sus garantías y sus derechos constitucionales como mexicanos y como ciudadanos a través del artículo primero constitucional, a través del artículo sexto constitucional, a través del artículo 7, 8, 9 y 11 constitucional mexicano, pero sobre todo a través del artículo 39 constitucional mexicano, a donde se dice que el poder dimana del pueblo y el pueblo tiene la capacidad y la facultad y el poder para destituir a, a cualquier funcionario público que no cumpla con las expectativas del pueblo de México. Entonces, amigos, las personas ya deben de entender que el pueblo es el que tiene el poder y el pueblo es el que verdaderamente manda. Y cuando algún servidor público o funcionario público incumple sus promesas de campaña, pues debe de ser destituido inmediatamente, porque México y los mexicanos son los que tienen el poder a través del artículo 39 constitucional mexicano. Entonces los mexicanos ya deben de levantar la voz porque es un derecho constitucional mexicano. Y que aquí no se trata de andar de mitotero o de revoltoso, sino se trata de defender tus garantías ciudadanas y el derecho a levantar la voz. Entonces, amigos, ya las personas se deben de quitar la apatía, porque la apatía es una enfermedad psicológica y mental que le ha hecho mucho daño al pueblo de México. Entonces, este video, amigos, es para reflexionar y crear conciencia que si estás con México o en contra de México. Porque hay muchas personas que se dicen mexicanos, pero lamentablemente no hacen nada por México. Entonces así es difícil que cambie este país, porque nada va a cambiar como por arte de magia y nada va a mejorar en este país si la gente no hace absolutamente nada. Debemos de entender que esta persona
este dictadorzuelo comunistoide psicópata que actualmente ostenta el poder en México, pues no está haciendo nada por México, y este individuo tiene tendencias comunistas como lo es Venezuela y Cuba. Si se dan cuenta, amigos, esa gentuza comunista de Cuba ya lamentable destruyó a Cuba y la convirtió en un basurero. El psicópata dictadorzuelo de Venezuela, del Nicolás Maduro, el inmaduro, pues ya destruyó a Venezuela y ya la convirtió en un basurero. Y todas estas lacras, estos parásitos y este virus y estas bacterias y esta gente comunistoide, todo lo que toca lo destruye. Entonces, amigos, yo le quiero decir a los verdaderos mexicanos, a los mexicanos que verdaderamente aman a México, si ustedes están conscientes en rescatar a México o que México se convierta en un basurero comunista. La moneda está en el aire, amigos, y este video lo hago para que las personas reflexionen y creen conciencia que verdaderamente los que van a sacar adelante a este país es el pueblo de México. Entonces tú no te puedes decir mexicano si no levantas la voz y si no haces nada por México. Y debemos de entender, amigos, que debemos de dejar la apatía, porque la apatía es una enfermedad que le ha hecho mucho daño a México, y que con apáticos, inútiles y cobardes ni a la esquina, porque son personas que están viendo la situación de México y verdaderamente no hacen nada. No hacen nada y están viendo toda la situación en general que está aconteciendo en México desde hace 2 años, en la que este dictadorzuelo comunistoide llegó al poder en México, y están viendo la situación en México y no hacen absolutamente nada. Entonces, con apáticos, inútiles y cobardes ni a la esquina, porque no podemos seguir teniendo personas que no participen en nada. Y como vuelvo a decirles, aquí no se trata de andar de mitotero o de revoltoso, sino que tú como mexicano tienes derecho a levantar la voz y a defender tus derechos y tus garantías como ciudadano mexicano, y que es un derecho constitucional mexicano a que levantes la voz y que defiendas la integridad y sobre todo tu libertad de expresión, a expresarte libremente. Entonces, amigos, deben de entender que ya las personas deben de dejar la apatía y participar, porque si tú te dices mexicano, que amas a México, pues debes de participar. Amigo, amiga, debes de participar, porque es un derecho que te protege y que tú tienes la facultad y el poder para expresarte libremente. Entonces, las personas ya se deben de poner a reflexionar que realmente lo que está pasando en México es muy preocupante y que le está afectando a todos los mexicanos, que no importa tu nivel socioeconómico y social, no importa si eres una persona humilde o eres una persona acomodada económicamente hablando, sino que aquí el problema que está aconteciendo en México desde que este personaje y esta persona que actualmente tiene el poder en México, pues le está afectando mucho a los ciudadanos mexicanos, y que yo se los digo de una forma honorable, que verdaderamente participen, porque tú, si te dices mexicano y mexicana, tienes la obligación de participar si es que verdaderamente amas a México y si es que verdaderamente deseas a un México mejor. Amigos, que tengan muy bonito y excelente día, y verdaderamente creen conciencia que ya las personas deben de dejar la apatía y verdaderamente levantar la voz como un derecho constitucional ciudadano mexicano a la libre expresión, a manifestarse libremente, pero sobre todo para tener a un México mejor. Amigos, que tengan muy bonito y excelente día y verdaderamente creen conciencia. Dejen la apatía, levanten la voz y verdaderamente creen conciencia para tener a un México mejor. Que tengan un excelente día. Muy buenos días.